lo he titulado El peligro del cristianismo externo. El peligro del cristianismo externo. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 3. Apocalipsis 3, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 3, del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Este es un pasaje muy confrontador, amados hermanos. Si decimos que somos cristianos, debemos examinarnos y asegurarnos de que nuestro cristianismo sea real. El cristianismo verdadero no es algo meramente externo y temporal, sino algo interno, algo sólido, vivo y eternamente perdurable, porque el Evangelio es la vida eterna. El Evangelio o el cristianismo verdadero tenemos que atesorarlo en nuestro corazón, porque si descuidamos nuestra salvación, muy probablemente tengamos nombre de que estamos vivos, pero realmente estemos muertos espiritualmente. Así que si queremos que nuestro cristianismo nos dé consuelo en esta vida y esperanza en los momentos de la muerte, y si queremos que pase la prueba del juicio de Dios, hermanos, tenemos que asegurarnos que nuestra confesión de fe en Cristo es genuina. Tenemos que examinarnos si realmente lo que profesamos con nuestros labios es real y es verdadero. La Biblia nos advierte acerca de este peligro, como vemos aquí en Apocalipsis 3, del 1 al 3. Y muchas de las parábolas del Señor Jesucristo señalan el contraste entre el cristiano verdadero y aquellos que no lo son, sino solamente en lo exterior. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del hombre vestido de bodas y la parábola de las 10 vírgenes son parábolas que nos muestran el problema de llevar un cristianismo aparente, de creer que estamos caminando rectamente, pero realmente no serlo. Entonces, cuando vemos por el Señor Jesucristo el lenguaje que Él usó para referirse a los escribas y a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo, Él los denunció como hipócritas, usando un lenguaje muy fuerte para denunciarlos. Los llamó hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Realmente el Señor usó un lenguaje muy duro para referirse a ellos. Y el Señor Jesucristo, al hablar de forma tan severa, nos enseña cuán abominable
es para él la hipocresía religiosa ante sus ojos. Y cuán insensato es quien la practica y no se arrepiente. Así que debemos examinar que nuestro cristianismo sea real y genuino. Tengamos cuidado, amados hermanos, porque hay manifestaciones aparentemente cristianas, pero que son falsas. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Ejemplo, hay un arrepentimiento que no es real. Saúl, el rey Acab, Herodes y Judas tuvieron un arrepentimiento falso porque nunca fueron realmente salvos. Hay una fe que no es real. La parábola del sembrador nos enseña que hay algunos que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Hay una santidad que no es real. El Señor dijo de los fariseos que por fuera a la verdad se muestran muy santos e impecables, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. El rey Joás parecía muy santo y muy bueno, pero solamente mientras que Joaidad, el sacerdote, estuvo vivo. Después de que el sacerdote murió, se volvió un hombre malo. Pero cuando estaba vivo el sacerdote, aparentaba ser un verdadero hijo de Dios. También hay un amor que no es real. El apóstol Juan nos enseña y nos advierte que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que hay un amor que no es real. Cuando amamos solamente de palabra y no de hecho y en verdad. Y hay oraciones que no son reales. El Señor condenó este pecado en los fariseos, quienes fingiendo hacían largas oraciones para ser vistos y alabados de los hombres. Amados hermanos, esto que les acabo de mencionar es supremamente importante para tenerlo en cuenta, porque hay un arrepentimiento que no es real, porque hay una fe que no es real, hay una santidad que no es real, hay un amor que no es real, hay oraciones que no son reales. Todo esto debería motivarnos, hermanos, a pensar cuán cuidadosos deberíamos ser para asegurarnos de que nuestro cristianismo sea real y genuino. He aquí algunas preguntas cuestionadoras que podemos hacernos para que nuestro cristianismo sea real, o para que por lo menos nos sacudamos y entendamos lo que esto significa. La primera pregunta. Comencemos por preguntarnos a sí mismos: ¿qué lugar ocupa el Señor Jesucristo en su corazón? De manera sincera. Pregúntese a sí mismo: ¿qué lugar ocupa el Señor Jesucristo en su corazón? No es suficiente creer la verdad con la mente o profesarla con los labios, queridos hermanos, o aún sentir ocasionalmente fuertes emociones en nuestro interior. Muchos dicen: uy, es que hoy sí sentí el Espíritu Santo. Y yo no es que condene las emociones, pero no es suficiente eso para decir que uno es realmente cristiano. El cristianismo real gobierna el corazón, hermano, gobierna los afectos, guía la voluntad, dirige los gustos y las decisiones. Entonces la pregunta es: ¿gobierna realmente Cristo su corazón? ¿Gobierna realmente Cristo su corazón? ¿Gobierna Él sus afectos? ¿Guía la voluntad? ¿Dirige sus gustos? ¿Dirige sus decisiones? ¿O dices creer en Cristo, pero te guías por otras cosas o por otros consejos que no son de acuerdo a la palabra de Dios? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta: pregúntese a sí mismo: ¿qué conciencia del pecado ha producido su cristianismo en su vida?
¿Qué conciencia del pecado ha producido el cristianismo en su vida? El cristianismo verdadero, queridos hermanos, querida iglesia, siempre conduce al verdadero creyente a una opinión muy seria de la maldad del pecado. Ya no lo verá como algo liviano, lo verá como algo abominable que Dios odia. Lo verá como la causa de todas las desgracias del mundo. Sobre todo, el cristianismo verdadero nos hace ver el pecado como aquello que nos arruina eternamente y que ofende a un Dios tan santo y tan bueno. ¿Qué conciencia de pecado tiene usted? Para usted, algunas cosas que son pecado, usted las tolera y realmente no las ve como pecado. ¿O dice eso no es tan grave? Hermano, no hay pecado que no traiga consecuencias. Hay pecados sutiles que están anidados en nuestro corazón y que no los queremos soltar, que no queremos darle el nombre de pecado para aborrecerlos y sacarlos de nuestra vida. Entre ellos el orgullo, el ser sabios en nuestra propia opinión, el creernos que somos más que otro, más que mi hermano, más que mi hermana. Entonces, ¿qué conciencia ha producido el conocimiento de Cristo acerca de la maldad del pecado? El pecado es una lepra, hermanos. Antiguamente, en los tiempos del Señor Jesucristo, un leproso era repudiado, aislado, y llevaba una vida muy solitaria, muy triste, porque todo leproso debía estar aislado de la sociedad. De hecho, ellos debían decir cuando estaban cerca a la gente: soy leproso o soy inmundo, para que la gente se aislara de ellos, porque la lepra era contagiosa. El Señor Jesucristo usó varios ejemplos acerca de los leprosos para enseñarnos que esa lepra del pecado Él la puede quitar, limpiar y hacernos dignos para estar ante su presencia. Pero yo no puedo comulgar con el pecado y decir que soy cristiano. Como dicen por ahí en el adagio popular, no puedo hacerle morcillas al diablo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene acerca del pecado? Eso nos debería motivar a cuestionar nuestro proceder y a lograr que nuestro cristianismo cada día sea mejor. Tercera pregunta. Pregúntese a sí mismo, ¿qué opinión acerca de Cristo ha producido su cristianismo? ¿Qué opinión, qué concepto tiene usted de Jesucristo? El haber conocido la palabra de Dios, el haber conocido las doctrinas del cristianismo. O sea, ¿cuál es la opinión que usted tiene acerca de Jesucristo? Un creyente falso puede creer que Cristo realmente existió y que hizo bien a los hombres. Puede mostrar cierto respeto externo hacia Cristo y asistir a la adoración cristiana. Puede hacer eso un cristiano falso. Pero un creyente verdadero, amados hermanos, se gloriará en Cristo como su Redentor, como el libertador, como el gran sumo sacerdote. Él lo verá como el amigo sin el cual no tendrá esperanza alguna en su vida,
confiará en Él y se deleitará en Él. Para Él Cristo es su todo. Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente Cristo es el mayor tesoro de su vida. Realmente Cristo es su gran libertador, su gran sumo sacerdote, su amigo fiel, su único y suficiente Salvador. No confías en nadie más que en Cristo. Su esperanza en esta vida y en la hora de la muerte y después de la muerte solo está en Cristo. Pregúntese eso. ¿Es esa su opinión de Cristo? Cuarto, ¿cuál fruto ha producido su cristianismo en su vida? ¿Cuál fruto ha producido su cristianismo en su vida? El cristianismo verdadero es conocido por los frutos. Los frutos de arrepentimiento, los frutos de fe, de esperanza, de amor, humildad, espiritualidad, bondad, abnegación, perdón, dominio propio, fidelidad, paciencia, etcétera, etcétera. ¿Es usted cada día más humilde? ¿Es usted cada día más paciente? Cuando usted deja de ser paciente o pierde los estribos, inmediatamente reacciona, reconoce que ha fallado y pide perdón y trata de enmendar el error. Eso significa que Cristo está trabajando en usted y está produciendo fruto. Pero si a usted le da lo mismo 8 que 80 pecar, ofende, es orgulloso y no siente ningún dolor por haber hecho eso, o siente un remordimiento simplemente por la causa o las causas que le puede causar eso que cometió, y no se arrepiente, no cambia de vida, no pide perdón, pues su cristianismo no ha producido realmente el fruto de la salvación. Se niega a sí mismo a ciertas cosas que tal vez le gusten, pero que le impiden su crecimiento espiritual y que no le traen ningún beneficio a su vida. ¿Qué fruto está produciendo en usted el conocer a Cristo? ¿Es más amoroso con su esposa, con su esposo? ¿Qué fruto está produciendo? El fruto del Espíritu Santo, obviamente, debe ser eso lo que guíe nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Debe producir eso el cristianismo genuino en nuestra vida. Y quinto y último lugar, una quinta pregunta: ¿cuál es su actitud acerca de los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición? ¿Qué está haciendo usted respecto a los medios de gracia que Dios pone a su disposición? Por medios de gracia quiero decir las cosas que Dios ha señalado como medios de nuestro crecimiento espiritual: la lectura de la palabra de Dios, la oración, el congregarnos, el adorar al Señor, el procurar compartir el evangelio. De lo que el Señor me da, yo tengo que dar. El seminario bíblico. ¿Qué está haciendo usted para procurar crecer espiritualmente a través de los medios de gracia? La oportunidad que el Señor nos da de servir en la iglesia. Cuando de pronto se abre la oportunidad de servir en la iglesia, unos se retraen y no quieren comprometerse porque solamente quieren venir, escuchar e irse. Hermanos, ¿qué cambio, qué fruto está produciendo el cristianismo en su vida? Observe su corazón, analícese. Porque, hermanos, el texto que hoy leímos en Apocalipsis 3, del 1 al 3, dice: escribe al ángel de la iglesia. Es un mensaje a la iglesia en Sardis, que también
es la iglesia de todos los tiempos. Las 7 iglesias del Apocalipsis representan la iglesia de todos los tiempos en sus diferentes facetas y dificultades y fallas. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios hace referencia a la plenitud del Espíritu Santo morando en Cristo. Y las 7 estrellas dice esto, las 7 estrellas son las 7 iglesias. Dice, yo conozco tus obras. Jesucristo conoce nuestras obras. Él no ignora nada de nosotros. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, uno mismo es el que deja morir las cosas. El Señor le da a uno talentos, dones, oportunidades para hacer las cosas y no las hace por su negligencia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O está haciendo las cosas para su gloria, para buscar beneficio y no para la gloria del Señor. Y por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Nosotros hemos recibido y oído la palabra de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios. Y dice, y guárdalo. Guarda eso que has recibido y oído. Y arrepiéntete si estás obrando incorrectamente. Pues si no velas, si no estás atento, si no estás dispuesto, si no estás observándote, autoexaminándote, si no estás dejando que el pecado te invada, vendré sobre ti como ladrón, dice el Señor, a la hora que menos piense, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti para juzgarte. Así que, hermanos, ese es el mensaje el día de hoy. El autoexamen de conciencia para nosotros es: examinemos que nuestro cristianismo no sea un cristianismo aparente, sino un cristianismo genuino, queridos hermanos. Miremos siempre nuestro caminar, y si estamos obrando incorrectamente, arrepentámonos, seamos humildes, reconozcamos, pidamos perdón y sigamos el camino que Dios nos ha trazado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que has traído hoy con un corazón dispuesto, con un corazón humilde. Señor, yo te ruego que tus palabras nos confronten siempre, que no nos dejen estar cómodos, sino siempre estar a la expectativa, dispuestos a crecer y a corregir y a mejorar cada día, porque nuestra meta es ser como Cristo, es el propósito eterno de Dios para con sus hijos, ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestros pecados si hemos fallado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.